Los limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida contra la lluvia torrencial mientras Evelyn Martínez aferraba su volante, sus nudillos blancos por la tensión. El huracán Marcus devoraba Austin, Texas, calle por calle, y ella estaba atrapada en su voraz boca. Solo 5 millas más, susurró, buscando puntos de referencia familiares a través de las cortinas de agua. La radio crepitaba con advertencias urgentes sobre la trayectoria del huracán, pero ella ya había tomado su decisión. El hospital finalmente la había liberado después de un agotador turno de 16 horas y su pequeña casa en las afueras de la ciudad era su único refugio. Un relámpago iluminó el camino rural por delante y el corazón de Evelyn se detuvo. A través de la furia de la tormenta, vislumbró el guardarraíl destrozado, más allá, la silueta elegante de un coche volcado, medio oculto en el foso de drenaje. No, se detuvo, sus instintos de enfermera superando su miedo. El viento aullaba mientras ella agarraba su kit médico de emergencia del maletero, la lluvia empapó sus uniformes al instante. Otro relámpago reveló la verdadera devastación, el lujoso vehículo había girado varias veces antes de quedar boca abajo. Evelyn luchó contra los vientos huracanados, su pequeño cuerpo apenas avanzando. «Hola. ¿Alguien puede oírme?» La tormenta devoraba sus palabras. La ventanilla del conductor estaba rota, dentro, iluminado por su linterna, un hombre inconsciente colgaba boca abajo, aún atado a su asiento. La sangre goteaba de un corte en su frente, desapareciendo en su cabello oscuro, su traje a medida, ahora empapado y desgarrado, sugería una riqueza que parecía fuera de lugar en este humilde camino rural. «Señor, ¿puede oírme?» Evelyn comprobó su pulso, débil pero estable. Necesitaba sacarlo antes de que el agua creciente en el foso llegara a la cabina. Con dedos temblorosos, soltó su cinturón de seguridad, preparándose para soportar su peso al caer. El hombre gimió mientras ella lo arrastraba fuera del naufragio, sus ojos parpadeando pero permaneciendo cerrados. Sin cartera, sin teléfono, nada para identificarlo. En la distancia, las sirenas de tornado comenzaron su lamento fúnebre. La mente de Evelyn corría, el hospital era ahora imposible de alcanzar, la carretera principal estaría bajo agua, su casa estaba a solo unos minutos, si es que el camino seguía transitable. La respiración del extraño venía en jadeos superficiales y su piel se sentía fría al tacto. Sin atención inmediata, no sobreviviría la noche. «No tengo elección», murmuró, medio para sí misma y medio para su paciente inconsciente. «Tengo que llevarte a algún lugar seguro». Tomó cada onza de su fuerza para ayudarlo a entrar en el asiento trasero de su coche. Al retomar la carretera, un enorme roble cayó detrás de ellos, bloqueando el camino que acababan de recorrer. No habría vuelta atrás ahora. A través de la tormenta apocalíptica, los faros de Evelyn capturaban destellos de destrucción, cables eléctricos caídos que danzaban como serpientes enojadas, escombros volando como misiles y el agua creciente amenazando con tragarse el camino. El extraño murmuraba incoherentemente en el asiento trasero, sus palabras con un acento refinado que no podía ubicar del todo. Su pequeña casa azul apareció a través de la lluvia como un faro en una tempestad. Evelyn entró en el carport justo cuando el motor de su coche comenzaba a tartamudear por el agua de la inundación. Dentro de la casa, sus manos temblaban mientras recogía suministros, toallas, su kit médico casero, mantas. No tenía idea en qué se estaba metiendo, pero sabía que no podía dejarlo morir. El viento gritaba mientras ayudaba a entrar, medio arrastrando su alta figura por la puerta. A la cruda luz de su lámpara alimentada por baterías, finalmente pudo verlo con claridad, a pesar de la sangre y la suciedad, sus rasgos eran aristocráticos, pómulos altos, mandíbula fuerte y manos que nunca habían conocido el trabajo manual. Todo en él hablaba de dinero antiguo y privilegio. Mientras Evelyn limpiaba y vendaba su herida en la cabeza, las preguntas se arremolinaban como el huracán afuera.
¿Quién era él? ¿Por qué estaba fuera durante la tormenta? Y lo más importante, ¿qué pasaría cuando despertara? Las luces parpadearon una vez, 2 veces, y se apagaron, sumiendo la casa en la oscuridad, rota solo por su lámpara de emergencia. Afuera, el huracán Marcus apretaba su agarre sobre Austin, sellando a Evelyn y a su misterioso paciente en su propio mundo privado. Mis amigos, veo que han llegado al inicio de nuestro relato. Mientras Evelyn atiende a su invitado inconsciente, no puedo evitar preguntarme, ¿qué harías si te encontraras en su situación? ¿Arriesgarías todo para salvar a un extraño durante la furia de la naturaleza? Comparte en los comentarios desde dónde estás viendo y qué elección harías. A veces, las tormentas más grandes en nuestras vidas no son las que rugen afuera, sino las que cambian nuestros corazones para siempre. Mantente atento, porque esta historia apenas ha comenzado a desarrollarse. El reloj de pie en la sala de estar de Evelyn dio las 12 de la noche, sus campanadas casi perdidas en la furia del huracán. Ella se sentó en la vieja mecedora de su abuela, observando cómo el pecho de su paciente subía y bajaba a la luz de la linterna. La tormenta había desconectado toda comunicación, no había servicio de celular, ni internet, ninguna forma de contactar al mundo exterior. Su misterioso invitado yacía en el sofá, su alta figura apenas encajando en su longitud. Había logrado limpiar la mayor parte de sus heridas y cambiarlo a algo de ropa vieja que había guardado después de que su hermano se mudara. El traje caro que llevaba estaba arruinado en su lavadero, sus etiquetas hablando de desastres europeos de los que solo había leído en revistas. Los documentos, murmuró él, su cabeza moviéndose inquietamente en la almohada. Evelyn se inclinó hacia adelante, esforzándose por escuchar más, pero sus palabras se disolvieron en murmullos incoherentes. Su fiebre estaba subiendo a pesar de los antibióticos que le había dado de su suministro casero. Sin el equipo adecuado del hospital, solo podía hacer tanto. Una ráfaga particularmente violenta hizo temblar las ventanas, sobresaltándola. La radio alimentada por baterías en su mostrador de la cocina escupía advertencias llenas de estática sobre el huracán Marcus deteniendo su avance sobre Austin, atrapándolos en su furia por al menos otro día. El hombre se agitó de nuevo, esta vez con los ojos parpadeando al abrirse. En la cálida luz de la linterna, vio que eran de un tono gris sorprendente. Agua, susurró, su voz con ese mismo acento refinado que había notado antes. Evelyn sostuvo un vaso hasta sus labios, apoyando su cabeza. Bebió lentamente, sus movimientos precisos incluso en su estado debilitado. Gracias, logró decir, y luego añadió con una claridad inesperada, té Earl Grey, si tiene. Casi se rió de la petición incongruente, incluso medio consciente, esperaba las cosas más finas de la vida. Me temo que es agua o nada por ahora. Soy Evelyn, por cierto. Te encontré en tu coche durante la tormenta. Su ceño se frunció como si tratara de armar un rompecabezas con piezas faltantes. Mi coche, estaba conduciendo, tenía que. Su rostro se retorció de dolor o frustración, no podía decir cuál. No te esfuerces, dijo Evelyn, revisando sus vendajes. Tienes una conmoción cerebral y varios cortes profundos. Tuviste suerte de que nada esté roto. Él atrapó su muñeca con una fuerza sorprendente, sus ojos grises repentinamente afilados con urgencia. No pueden encontrarme, por favor. No pueden saber que estoy aquí. ¿Quién no puede encontrarte? Pero sus ojos ya se habían cerrado de nuevo, su agarre aflojándose mientras volvía a caer en la inconsciencia. La mente de Evelyn corría con posibilidades, ninguna de ellas reconfortante. ¿Estaba huyendo de la ley o alguien lo perseguía? La noche avanzaba lentamente, Evelyn cabeceaba intermitentemente en su silla, despertando sobresaltada con cada trueno o gemido particularmente fuerte de su paciente. Usó el tiempo para estudiarlo con más cuidado,
sus manos estaban manicuradas, su porte aristocrático incluso en el sueño. Una cicatriz blanca y delgada cruzaba su mandíbula, antigua y apenas visible. A pesar de su evidente riqueza, había algo casi militar en su porte. Cerca del amanecer, su fiebre subió peligrosamente. Evelyn puso compresas frías en su frente y cuello, murmurando palabras tranquilizadoras mientras él luchaba contra enemigos invisibles. «La sala de servidores», gritó, «comprueba la sala de servidores». Las horas se fundieron mientras la tormenta seguía rugiendo. El entrenamiento médico de Evelyn se activó automáticamente, monitorizaba su respiración, cambiaba vendajes, persuadía agua entre sus labios cuando estaba lo suficientemente lúcido para tragar. Durante uno de esos momentos, él agarró su mano de nuevo. «Tienes ojos amables», murmuró, su acento más pronunciado en su delirio. «Como los de Ellen». «¿Quién es Ellen?» Pero él ya se había ido de nuevo, perdido en los recuerdos que atormentaban sus sueños febriles. Evelyn suspiró, añadiendo otro nombre a la creciente lista de misterios que rodeaban a su inesperado invitado. Cuando el reloj de pie dio las 12 del mediodía del día siguiente, Evelyn estaba calentando sopa en su estufa de gas. El huracán había destruido su antena parabólica y probablemente la mitad de su techo, pero al menos el gas aún funcionaba. Acababa de servir la sopa en un cuenco cuando escuchó movimiento desde la sala de estar. Lo encontró sentado, con una mano presionada contra su cabeza vendada, sus ojos ahora claros y alertas, tomando su entorno con precisión militar antes de fijarse en ella. El acento refinado aún estaba allí, pero su voz era más fuerte ahora. «Parece que estoy en deuda contigo». Lo dijo con cuidado, aunque me encuentro en desventaja. «No puedo recordar quién soy». Evelyn se sentó en su mecedora, estudiando su rostro en busca de algún signo de engaño. Sin encontrarlo, tomó un profundo respiro. «¿Cuál es la última cosa que recuerdas?» Él cerró los ojos concentrado. «La lluvia, conduciendo rápido, alguien en mi retrovisor». Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de una mezcla de miedo y confusión. «¿Por qué no puedo recordar mi propio nombre?» Un trueno retumbó sobre ellos, sobresaltándolos a ambos. A través de las ventanas aseguradas, el huracán Marcus continuaba su asalto sobre Austin, manteniéndolos atrapados juntos, una simple enfermera y su paciente enigmático, rodeados de preguntas que ninguno de los dos podía responder. 3 días después del huracán, Austin emergía lentamente de la ira de Marcus, pero las preocupaciones de Evelyn crecían por hora. Su misterioso invitado se había recuperado lo suficiente para moverse por la casa, pero sus recuerdos seguían frustrantemente fuera de alcance. Aún peor, sus modales refinados se volvían más pronunciados, creando una pared invisible entre ellos. «Este café», levantó la taza que ella le había dado, dudando, «es bastante interesante». Evelyn luchó contra una sonrisa. «Es café instantáneo. Algunos de nosotros no podemos permitirnos granos de café artesanal enviados desde Colombia». Colocó la taza cuidadosamente, como si pudiera morderle. En ese caso, tal vez solo agua sería suficiente. Ella lo observó moverse por su modesta cocina, notando cómo inconscientemente enderezaba las cortinas desparejas y ajustaba los baratos platos decorativos que su madre le había dado. Todo en él gritaba dinero antiguo, desde la forma en que se mantenía hasta cómo plegaba la toalla de cocina gastada con movimientos precisos y practicados. La radio alimentada por baterías cobró vida con noticias sobre carreteras que pronto serían despejadas. Pronto no tendría excusa para mantenerlo allí. El pensamiento la inquietaba más de lo que debería. «Encontré algo», dijo, mostrando un periódico que había recuperado de su buzón inundado. «Mira esto». La página principal mostraba las consecuencias del huracán, pero fue el titular más pequeño lo que captó su atención. «Continúa la búsqueda del CEO desaparecido, Charles Williams».
Sus ojos escanearon el artículo, deteniéndose en la fotografía de un edificio de oficinas elegante en el centro de Austin. Williams Technology Solutions, leyó en voz alta, luego negó con la cabeza. No me dice nada, debería significar algo, ¿no? El artículo menciona que desapareció el día antes del huracán, observó Evelyn, vigilando su rostro con cuidado. Alrededor de la misma época en que te encontré. Se pasó los dedos por el cabello oscuro, un gesto que ella había notado hacía cuando estaba frustrado. ¿Piensas que podría ser yo, Charles Williams? El tiempo coincide, y ciertamente tienes. Hizo un gesto vago hacia su ser entero, el porte de un CEO. Él recogió el periódico nuevamente, estudiando el edificio en la fotografía. Por un momento, algo parpadeó en sus ojos, reconocimiento quizás, pero desapareció tan rápido como llegó. Si soy Charles Williams, dijo lentamente, ¿por qué estaba en ese camino rural? ¿Por qué siento que estaba huyendo de algo? Antes de que Evelyn pudiera responder, un fuerte golpe en la puerta los hizo congelarse. A través de la ventana, vislumbró un coche patrulla en su entrada. Señorita Martínez, llamó una voz, soy el oficial Rodríguez, estamos revisando a los residentes después del huracán. Vio el pánico cruzar el rostro de su invitado, sin una palabra, se movió silenciosamente hacia la parte trasera de la casa, una reacción que parecía demasiado ensayada, demasiado automática para un simple CEO. Evelyn abrió la puerta, posicionándose para bloquear la vista dentro. El oficial era joven, su uniforme crujiente a pesar del aire húmedo. Estoy bien, le aseguró, solo algunos daños menores en el techo. ¿Hay alguien más aquí contigo? El oficial Rodríguez miró más allá de su hombro. Ella pensó en el hombre escondido en su casa, de evidente riqueza y terror igualmente obvio. No, mintió, su corazón latiendo rápido, solo yo. Después de lo que pareció una eternidad, el oficial asintió y se fue. Evelyn cerró la puerta, sus manos temblando. Encontró a su invitado en el dormitorio de repuesto, su cuerpo tenso como el de un animal acorralado. Gracias, dijo en voz baja, por no decírselo. ¿Por qué te escondiste? Si realmente eres Charles Williams, la policía podría ayudarte. No lo sé, se presionó las palmas contra las sienes, solo sé que ser encontrado ahora sería peligroso. ¿Peligroso para quién? ¿Para ti? Para mí. Evelyn sintió sus instintos de enfermería en conflicto con su sentido común. He mentido a un oficial de policía para protegerte, pero ni siquiera sé tu verdadero nombre. Él se acercó a ella, luego se detuvo, notando por primera vez cómo ella se había alejado. La distancia entre ellos de repente parecía vasta, no solo física sino social. Aquí estaba ella, una simple enfermera, albergando a un hombre que podría ser un CEO rico o algo completamente distinto. Entiendo si quieres que me vaya, dijo suavemente, su acento haciendo que las palabras sonaran como poesía. Ya has arriesgado demasiado por un extraño. Evelyn lo miró, realmente lo miró, más allá del porte caro y los modales refinados, vio el miedo en esos ojos grises. Fuera lo que fuera de lo que estaba huyendo, era lo suficientemente real como para traspasar incluso su amnesia. No te vas, dijo finalmente, no hasta que recuerdes quién eres. Pero no más mentiras, no más ocultar cosas de mí. ¿Trato? Él asintió, el alivio inundando sus rasgos. Pero cuando se dio la vuelta, Evelyn captó un destello de otra cosa en su expresión, culpa quizás, o era arrepentimiento por una promesa que ya sabía que no podría mantener. Fuera, el sol finalmente rompió a través de las nubes, pero las sombras en el corazón de Evelyn solo se oscurecieron más. Estaba cayendo por un hombre que ni siquiera sabía su propio nombre, y de alguna manera, eso le daba menos miedo que el momento en que recordara quién era realmente.
La restauración de la energía en el vecindario de Evelyn trajo consigo una inundación no deseada de información. Se sentó en su mesa de cocina, con su laptop abierta en un artículo de noticias sobre Charles Williams, su misterioso invitado mirándole por encima del hombro. CEO de Williams Technology Solutions todavía desaparecido, proclamaba el titular, pero fue la fotografía debajo lo que hizo que su respiración se detuviera, una versión más joven del hombre detrás de ella hablando en una conferencia tecnológica. La leyenda decía, Charles Williams discutiendo innovaciones en ciberseguridad, 2023. Definitivamente eres tú, dijo suavemente, Charles Williams. Él lo miró fijamente, su mandíbula apretándose. ¿Por qué no se siente real? Como si estuviera mirando a un extraño usando mi rostro. Evelyn desplazó hacia abajo, leyendo más. Dice que te vieron por última vez saliendo de tu oficina tarde el martes por la noche, justo antes del huracán. Tu coche nunca fue encontrado. Hizo una pausa, frunciendo el ceño ante la pantalla. Espera, hay algo más. Un comunicado de prensa de hace 6 meses sobre una gran brecha de seguridad en la empresa. La sala de servidores, murmuró, presionándose los dedos en las sienes. Recuerdo algo sobre servidores. Una notificación apareció en la pantalla, una alerta de noticias de última hora. Policía investiga conexión entre la desaparición del CEO y la muerte del jefe de seguridad. Evelyn clicó en el enlace, su corazón latiendo con fuerza. El artículo se cargó, revelando una fotografía de una mujer con ojos amables y un mechón de pelo plateado. Ellen Porter, 58, encontrada muerta en aparente suicidio. Ellen, susurró Charles, su rostro palideciendo. La mujer que mencioné durante mi fiebre, la recuerdo ahora. Se hundió en una silla, su compostura quebrándose. Era mi jefa de seguridad, más que eso, había estado con la empresa desde el principio. Era como una madre para mí después de que mis padres murieran. El artículo dice que dejó una nota, leyó Evelyn, su voz suave, pero la policía está tratando su muerte como sospechosa. Los ojos de Charles se abrieron de repente con reconocimiento. El USB, dijo con urgencia. Ellen me dio un USB esa noche, dijo que era evidencia. Su voz se desvaneció mientras más recuerdos afloraban. Oh Dios, la mataron. ¿Quién la mató? Algunos miembros del consejo, se levantó abruptamente, caminando por la cocina. Había un esquema usando nuestros sistemas de ciberseguridad para robar datos de clientes. Cuando Ellen lo descubrió, se presionó las manos contra la cabeza como si físicamente tratara de retener los recuerdos que regresaban. Evelyn se movió para consolarlo, pero él levantó una mano, manteniéndola a distancia segura. No, por favor. Recuerdo por qué estaba en ese camino ahora. No solo estaba huyendo, estaba tratando de protegerte. ¿Protegerme, a mí? Ni siquiera me conocías en ese momento. No a ti específicamente, su acento se volvió más grueso con la emoción. A todos, a cualquiera. La evidencia que Ellen me dio no es solo sobre espionaje corporativo. Están vendiendo vulnerabilidades de seguridad al mejor postor, hospitales, redes eléctricas, instalaciones gubernamentales, todo expuesto. Los instintos de enfermería de Evelyn se mezclaban con su creciente miedo. Deberíamos ir a la policía. La policía está comprometida. El detective a cargo del caso de Ellen está en su nómina. La miró con angustia. Recuerdo que conducía para encontrarme con un periodista esa noche. Alguien debe haberme seguido. Un fuerte golpe en la puerta los hizo saltar. A través de la ventana, vieron una cara SUV negra estacionada junto al modesto coche de Evelyn. Señorita Martínez, llamó una voz masculina,
soy el detective Morrison, estamos investigando un caso de persona desaparecida. Charles le agarró el brazo, su voz bajando a un susurro. Morrison es uno de ellos. Si está aquí, saben que sobreviviste. El corazón de Evelyn latía con fuerza. Otro golpe, más insistente esta vez. Señorita Martínez, solo queremos hacer algunas preguntas sobre la noche del huracán. Evelyn tomó una decisión en un segundo, agarrando sus llaves del coche. Hay una puerta trasera por la lavandería, susurró. Mi llave de coche tiene una aplicación de seguimiento. Tómala y vete. Vente conmigo, suplicó él. Los entretendré, te daré algo de tiempo, le presionó las llaves en la mano. Encuentra un lugar seguro y contáctame cuando puedas. Sus dedos se cerraron alrededor de los suyos. Evelyn, ¿yo? Lo sé, logró una pequeña sonrisa. Ahora, vete. Mientras Charles se escabullía por la puerta trasera, Evelyn tomó un profundo suspiro y abrió la puerta principal. El detective Morrison era alto y bien vestido, su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Disculpe por la espera, dijo ella con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Estaba en la ducha. ¿En qué puedo ayudarle? Mientras enfrentaba al detective, Evelyn escuchó su coche arrancar detrás de la casa. Rezaba para que Charles se alejara lo suficiente antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Había ayudado a un hombre a escapar de la policía por segunda vez, pero ahora al menos sabía por qué. La investigación de la casa de Evelyn por parte del detective Morrison duró un agotador 45 minutos. Mantuvo la compostura, adhiriéndose a su relato de trabajar durante el huracán sin ver nada inusual, pero cuando el detective finalmente se fue, sus ojos sospechosos se demoraron en su rostro. El teléfono de Evelyn vibró con un mensaje de un número desconocido. Enciende las noticias. Ahora. Con las manos temblando, encendió la televisión. Los banners de noticias de última hora destellaron en la pantalla. Brecha de seguridad mayor en Williams Technology Solutions. CEO Charles Williams acusado de espionaje corporativo. El portavoz corporativo en pantalla pintaba un cuadro condenatorio. El señor Williams orquestó el robo de datos sensibles de clientes. Cuando nuestra jefa de seguridad descubrió sus planes, lo confrontó. Creemos que su muerte no fue un suicidio. Esos bastardos mentirosos, susurró Evelyn, viendo cómo transformaban a Charles de víctima a villano. Su teléfono vibró de nuevo. Necesito verte, urgente. Entrada norte de Highland Park en 1 hora. Destruye este teléfono después. Evelyn agarró su celular de respaldo y su kit de emergencia, luego destruyó el teléfono con los mensajes como se le indicó. El viaje a Highland Park se sintió como el más largo de su vida, cada coche en su retrovisor una amenaza potencial. Encontró a Charles esperando en las sombras de un enorme roble, vistiendo una gorra de béisbol y ropa que debía haber venido de una tienda de segunda mano. La vista de él en atuendo tan ordinario hubiera sido divertida en otras circunstancias. Están tratando de inculparme por el asesinato de Ellen, dijo sin preámbulos, su acento refinado agudo de enojo. Ya han plantado evidencia en los servidores de la empresa. Vi las noticias, respondió Evelyn, pero, ¿por qué regresar? Deberías estar corriendo tan lejos como sea posible. Por esto. Sacó un USB pequeño, sencillo, pero claramente lo suficientemente valioso como para matar por él. El seguro de Ellen. Ella codificó todo, las verdaderas brechas de seguridad, los miembros del consejo involucrados, sus cuentas en el extranjero. Pero está encriptado y la clave. Pasó una mano por su cabello en frustración. La clave está escondida en algún lugar del edificio. No puedes volver allí.
te matarán. Matarán a más personas si no lo hago. Sus ojos grises encontraron los suyos, la vulnerabilidad que estaban explotando. Está en uso en hospitales de todo el país, incluyendo el tuyo. El color se drenó del rostro de Evelyn. ¿Mis pacientes? Exactamente. Registros de pacientes, equipos médicos, sistemas de seguridad, todo está expuesto. No solo están robando datos, están vendiendo acceso al mejor postor. Un crujido cercano hizo que Charles jalara a Evelyn detrás del árbol justo cuando haces de linternas cortaban la oscuridad. Sap, esta es una área restringida. Charles le presionó el USB en la mano. Lleva esto a Regina Chen en el Austin Sentinel. Es la periodista con la que intentaba encontrarme esa noche. Ella sabrá qué hacer. ¿Y tú? Vuelvo a la oficina. La clave de encriptación tiene que estar en la oficina de Ellen. Ella habría querido que la encontrara. Eso es suicidio, protestó Evelyn, agarrando su brazo. Déjame ayudar. No puedo. La fuerza de su respuesta los sorprendió a ambos. Más suavemente, agregó, ya te he puesto en suficiente peligro. Esos hombres que vigilaban tu casa, no solo me buscaban, evaluaban si sabías algo. El momento en que decidan que sí. Dejó la frase inconclusa, pero Evelyn entendió. Había visto demasiado, aprendido demasiado. Su vida simple se había sumergido en un juego mortal de espionaje corporativo y asesinato. Los haces de luz se acercaban. Charles tomó el rostro de Evelyn en sus manos, su toque dolorosamente gentil a pesar de la urgencia del momento. Conocerte no fue parte del plan. Enamorarme de ti definitivamente no lo fue. Charles. Él la besó entonces, apasionado y desesperado, vertiendo todos sus sentimientos no dichos en ese momento. Cuando se separaron, sus ojos estaban llenos de un dolor que no tenía nada que ver con sus heridas físicas. Si algo me pasa, susurró, no confíes en nadie que venga a hacer preguntas. No en la policía, no en mis colegas, en nadie. El USB es la única prueba. No te pasará nada, insistió Evelyn, pero ambos escucharon la incertidumbre en su voz. Una radio de policía crepitó cerca. Charles le dio una última mirada, memorizando su rostro, luego desapareció en la oscuridad. Evelyn aferró el USB, sus labios aún hormigueando por su beso mientras se escabullía en dirección contraria. Llegó a su coche justo cuando los vehículos de policía invadían la entrada principal del parque. Mientras conducía a casa, su mente corría con todo lo que había aprendido. La humilde enfermera, que una vez se preocupaba por el café instantáneo y las reparaciones del techo, ahora sostenía evidencia que podía exponer una conspiración por millones, pero lo más importante, estaba enamorándose de un hombre que podría no vivir para ver el mañana, a menos que encontrara una manera de ayudarlo, una manera que no terminara con ambos muertos. Las manos de Evelyn temblaban mientras estacionaba en el garaje subterráneo del Austin Sentinel. El USB en su bolsillo se sentía como si estuviera quemando un agujero, un secreto peligroso que ya había costado una vida. Regina Chen había accedido a verla, pero solo después de rigurosas precauciones de seguridad que hacían que el entrenamiento de enfermería de Evelyn pareciera sencillo en comparación. La periodista la esperaba en una sala de conferencias privada, sus ojos agudos captando cada detalle de la apariencia de Evelyn. Así que tú eres la que salvó a Charles Williams. Solo soy una enfermera que encontró a alguien que necesitaba ayuda. Evelyn colocó el USB sobre la mesa. Pero esto es más grande que ambos. Mientras Regina trabajaba en decodificar los archivos, los pensamientos de Evelyn se desviaron hacia Charles. ¿Estaba ya dentro de Williams Technology Solutions? ¿Seguía vivo?
No saber era peor que cualquier miedo que había sentido durante el huracán. Esto es malo, murmuró Regina, mirando su pantalla de laptop. Realmente malo. Ellen Porter no solo descubrió espionaje corporativo, encontró evidencia de crímenes cibernéticos internacionales. Han estado vendiendo acceso a infraestructuras críticas. Los hospitales son solo el comienzo. Evelyn se inclinó hacia adelante. ¿Puedes probarlo, lo suficiente como para detenerlos? Con esto, absolutamente. Pero, Regina frunció el ceño ante la advertencia de encriptación en su pantalla, todavía necesitamos la clave. Los archivos más perjudiciales están bloqueados detrás de ella. Charles fue a buscarla. Las palabras se sintieron como cenizas en la boca de Evelyn. La expresión de Regina se suavizó. ¿Te importa por él, verdad? No lo conozco, no realmente. Evelyn miró por la ventana hacia el horizonte de Austin. Hace una semana, mi mayor preocupación era arreglar mi techo. Ahora. Estás enamorada de un hombre que podría estar muerto ya. La franqueza de la afirmación golpeó a Evelyn como un golpe físico. Pensó en Charles, en su ropa prestada, ayudándola con el trabajo manual, en cómo su acento acariciaba su nombre, el beso desesperado en el parque. ¿Cómo pudo haberse enamorado tanto de alguien a quien apenas conocía? Al otro lado de la ciudad, Charles Williams estaba en la oficina de Ellen Porter, cada sombra conteniendo amenazas potenciales. El espacio familiar ahora se sentía mal, contaminado por la traición y la pérdida. El escritorio de Ellen estaba exactamente como lo había dejado, la taza de café con la marca de su lápiz labial, la foto de sus nietos, el crucigrama que nunca terminaría. Lo siento, susurró a la habitación vacía. Debería haberte protegido. La policía ya había registrado la oficina, pero Charles conocía a Ellen mejor que ellos. Había sido más que su jefa de seguridad, había sido su mentora, su amiga, lo más cercano a familia que le quedaba. Si ella había escondido la clave de encriptación, la habría hecho detectable solo por él. Sus ojos se posaron en el crucigrama. Ellen había hecho el mismo crucigrama todos los días durante 20 años, pero este era diferente, las pistas estaban mal, las respuestas eran absurdas. Chica inteligente, murmuró, reconociendo el patrón en las letras aparentemente aleatorias. Un ruido en el pasillo lo hizo congelarse. Pasos se acercaban, demasiado pesados para ser del personal de limpieza nocturno. Charles deslizó el crucigrama en su bolsillo y se dirigió hacia la escalera de emergencia, pero ya era tarde. ¿Vas a algún lado, Charles? Marcus Reed, su jefe de finanzas, estaba en la puerta, flanqueado por dos hombres cuyos trajes no podían ocultar del todo sus armas. El hombre que una vez fue su amigo ahora lo miraba con cálculo frío. Ya sabes, Marcus, continuó conversacionalmente, cuando nos dimos cuenta de que habías sobrevivido al accidente, argumenté a favor de incorporarte a la operación. Con tu reputación, podríamos haber expandido globalmente, pero los demás sintieron que eras demasiado ético, como Ellen era demasiado ética. La voz de Charles era hielo. Ellen tomó su decisión. Marcus asintió a sus hombres. Al igual que tú has tomado la tuya. Mientras tanto, Evelyn estaba en la oficina de Regina, observando a la periodista trabajar. Su teléfono estaba en silencio, sin noticias, sin mensajes, sin señal de que Charles estuviera vivo o muerto. Lo tengo, exclamó Regina de repente. La primera capa de encriptación está rota. No es todo, pero es suficiente para probar la conspiración. Miró a Evelyn. Podemos publicar la historia esta noche. Una vez que sea público, no podrán ocultarlo. Pero Charles podría estar vivo aún, y esto podría ser su única oportunidad.
Los dedos de Regina volaron sobre el teclado. El momento en que esto llegue al cable, todas las agencias de aplicación de la ley del país estarán mirando a Williams Technology Solutions. No tendrán tiempo de limpiar cabos sueltos. Evelyn pensó en Charles enfrentando solo a sus antiguos colegas convertidos en enemigos, armados solo con el último mensaje de Ellen. Pensó en el beso que habían compartido, el sabor de la desesperación y las promesas no dichas. Hazlo, dijo firmemente. Publica la historia. Mientras Regina hacía los preparativos finales, la oración de Evelyn era simple, pero feroz. Quédate vivo, Charles. Solo quédate vivo. Charles estaba en la oficina de Ellen, rodeado por sus antiguos colegas convertidos en enemigos. El crucigrama en su bolsillo pesaba 1 tonelada, el último mensaje de Ellen, su último intento de enmendar las cosas. Me decepcionas, Charles, dijo Marcus, revisando su reloj de oro. Todo este drama por algo de minería de datos corporativa. Piensa más grande. Estamos rediseñando el futuro de la seguridad global vendiendo vulnerabilidades de hospitales a terroristas. El acento de Charles se tornó agudo con disgusto. Él envió lo que realmente eras, por eso la mataste. Un teléfono zumbó. Uno de los hombres de Marcus lo revisó, palideciendo. Señor, el Austin Sentinel, están publicando una historia sobre nosotros. Sobre todo. La compostura de Marcus se quebró. ¿Qué? ¿Cómo? Sus ojos se estrecharon hacia Charles. El USB, no regresaste por la clave, estabas comprando tiempo para que alguien más liberara los datos. Charles pensó en Evelyn, valiente, brillante Evelyn, que había salvado más que solo su vida, le había dado la oportunidad de hacer las cosas bien, pero ahora ella también estaba en peligro. Se acabó, Marcus, dijo Charles en voz baja. El FBI estará aquí en minutos, la NSA también, una vez que se den cuenta de que has comprometido la seguridad nacional. Nada se ha acabado. Marcus asintió a sus hombres. Mátenlo, luego encuentren a quien lo ayudó. La enfermera, la periodista, cualquiera que sepa. El momento en que se movieron, Charles actuó. Años de entrenamiento en artes marciales, otro recuerdo que había regresado, tomaron el control. Se agachó bajo el primer ataque, usando el impulso del atacante para lanzarlo contra su compañero. Ambos se estrellaron contra el escritorio de Ellen, haciendo que la taza de café se rompiera en el suelo. Marcus sacó una pistola, pero Charles ya estaba en movimiento, estrellando el brazo de su ex amigo contra el marco de la puerta, enviando el arma deslizándose por el suelo pulido. Los otros hombres se estaban recuperando, sacando sus propias armas. Charles corrió. Al otro lado de la ciudad, Evelyn caminaba de un lado a otro en la oficina de Regina mientras la historia se publicaba. Charles Williams expone Red Internacional de Crímenes Cibernéticos, ardía en los sitios de noticias. Su teléfono de repente se iluminó con un mensaje de un número desconocido, están yendo por ti. Sal ahora. Le mostró el mensaje a Regina, quien ya estaba agarrando su laptop. Mi coche está en el garaje, podemos. Las luces de la oficina se apagaron. En la oscuridad, escucharon abrirse las puertas del ascensor en su piso. Escaleras traseras, susurró Regina, empujando la laptop en su bolsa. Tengo una casa segura. Se deslizaron hacia la escalera justo cuando voces resonaban por el pasillo. Los zapatos de enfermera de Evelyn eran silenciosos en los escalones. Gracias a Dios por las pequeñas misericordias. 15 pisos abajo, sus piernas quemaban. Emergieron en el garaje de estacionamiento. El coche de Regina estaba a 3 filas de distancia. Estaban a mitad de camino cuando los faros de un coche se encendieron,
atrapándolas en dos haces gemelos. Señorita Martínez, dijo el detective Morrison, saliendo de un coche sin identificar. Hablemos de su huésped. Más coches aparecieron, bloqueando cada salida. Hombres con trajes emergieron, sus armas visibles bajo chaquetas caras. Regina, susurró Evelyn, corre. No sin la historia. La evidencia está a salvo, pero Charles. Evelyn cuadró los hombros. Me llevarán con él. La comprensión amaneció en los ojos de Regina. Antes de que los hombres pudieran reaccionar, lanzó su bolsa hacia los faros más cercanos. El momento de confusión fue suficiente, desapareció entre los coches. Evelyn levantó las manos mientras Morrison se acercaba. Supongo que voy con usted. Mientras tanto, Charles corría por los pasillos corporativos que conocía tan bien, con los hombres de Marcus en su persecución. El crucigrama rebotaba en su bolsillo con cada zancada. Había reconocido el código de Ellen, ella había usado el mismo patrón para enviarle tarjetas de cumpleaños. La respuesta tenía que estar allí. Irrumpió en la sala de servidores, cerrando la puerta reforzada detrás de él. Agarró el crucigrama y lo extendió sobre un escritorio. El patrón ahora era obvio, letras circuladas, otras tachadas, no solo un crucigrama, sino un mapa. Inteligente, muy inteligente, Ellen, respiró. El diseño de la sala de servidores coincidía perfectamente con la cuadrícula del crucigrama. Charles contó las intersecciones, siguiendo las pistas de Ellen. Allí, en el tercer banco de servidores, el segundo estante desde el suelo, un panel de mantenimiento que parecía igual a los demás, excepto que lo abrió justo cuando empezaron a golpear la puerta. Dentro había una pequeña caja fuerte, su teclado esperando. La respuesta final del crucigrama, ¿qué siempre te llamó Ellen? Príncipe pequeño, susurró, tecleando los números que correspondían a las letras. La caja se abrió. Dentro había un solo USB, idéntico al que le había dado a Evelyn. La voz de Ellen resonó en su memoria, siempre ten un plan de respaldo, príncipe pequeño. Su teléfono zumbó, un mensaje de Regina, la tienen. Morrison se llevó a Evelyn. El golpe en la puerta se hizo más fuerte. Charles aferró el dispositivo, su decisión ya tomada. La historia estaba fuera, la evidencia asegurada, pero nada de eso importaba si Evelyn pagaba el precio por su redención. Abrió la aplicación de seguimiento de su teléfono, la que estaba enlazada a la llave del coche que Evelyn le había dado días atrás, cuando había confiado en un extraño con todo lo que tenía. Voy por ti, prometió, tanto a Evelyn como a la memoria de Ellen. Resiste. La señal de seguimiento llevó a Charles a un almacén abandonado en las afueras de Austin. La lluvia había comenzado de nuevo, un cruel recordatorio de la tormenta que los había unido. Agarró el respaldo de la unidad de Ellen en su bolsillo, su contenido potencialmente más dañino que el primero. Dentro del almacén, Evelyn estaba esposada a una silla de metal, aún con su uniforme de enfermería del turno en el hospital que parecía haber sido hace una vida. El detective Morrison caminaba delante de ella mientras Marcus ladraba órdenes por teléfono. La historia ya está fuera, decía Morrison. Necesitamos contener esto ahora. Cállate, interrumpió Marcus, terminando la llamada. Se volvió hacia Evelyn, su traje caro inmaculado a pesar del caos. ¿Dónde está la clave de encriptación? ¿Qué te dijo Charles? Soy enfermera, respondió Evelyn con calma, canalizando el desapego profesional que usaba con pacientes difíciles. Salvo vidas, eso es todo lo que sé. Marcus sonrió sin humor. Admirable lealtad, pero Charles no vendrá por ti. Probablemente esté a medio camino de México, salvándose a sí mismo, como siempre.
No lo conoces en absoluto, ¿verdad? Un estruendo desde arriba envió todas las miradas hacia los tragaluces rotos del almacén. La lluvia se colaba por las grietas, formando charcos en el suelo de concreto. Morrison sacó su arma, entrecerrando los ojos en la oscuridad. «Revísenlo», ordenó a 2 de sus hombres, quienes nunca llegaron a las escaleras. Charles cayó de las vigas, su entrenamiento en artes marciales evidente en cada movimiento. El primer hombre cayó con un golpe preciso en la garganta, el segundo logró sacar su arma, pero Charles ya estaba dentro de su guardia, girando el arma contra su dueño. «En realidad», dijo Charles, su acento refinado contrastando con la violencia de sus acciones, «estoy justo aquí». El arma de Morrison se giró hacia él. «No te muevas. Deberías preocuparte más por el equipo táctico del FBI que rodea este edificio». Charles mantuvo su postura relajada, pero sus ojos eran mortalmente serios. «La unidad de respaldo de Ellen. La conecté directamente a sus servidores. El momento en que la accedí, han estado escuchando todo desde que entré». Marcus se rió, pero había un borde de histeria en su voz. «Estás mintiendo. No hay unidad de respaldo». Ellen Porter fue la mejor experta en seguridad del negocio, continuó Charles. «¿Realmente pensaste que solo haría una copia?» Charles lentamente metió la mano en su bolsillo, sacando el dispositivo. «Cada transacción, cada cuenta offshore, cada cliente al que vendieron acceso, está aquí. Y ahora también está con el FBI». Sirenas ululaban en la distancia, acercándose. La mano de Morrison que sostenía el arma tembló ligeramente. «Se acabó, Marcus», dijo Charles. «La única pregunta es cuántos cargos más quieres añadir». «Secuestro, asesinato». «Idiota santurrón», espetó Marcus, sacando su propia arma y apuntándola a la cabeza de Evelyn. «¿Crees que puedes simplemente irte después de todo lo que construimos?» «Construimos una compañía para proteger a la gente», la voz de Charles se quebró con emoción. «Ellen creía en eso. Yo creía en eso. Tú lo convertiste en algo retorcido». Las sirenas estaban muy cerca ahora, luces rojas y azules parpadeaban a través de los tragaluces rotos, reflejándose en el suelo mojado por la lluvia. Morrison miró entre Marcus y las luces que se acercaban, evaluando sus opciones. «Marcus», dijo Morrison cuidadosamente, «necesitamos irnos ahora». «Nadie va a ninguna parte», afirmó Charles, dando un paso adelante, excepto a la prisión federal. Todo sucedió al mismo tiempo. Morrison giró su arma hacia la entrada principal justo cuando agentes del FBI irrumpieron. Marcus, con el rostro contorsionado por la rabia, apretó el gatillo. Charles se lanzó hacia Evelyn. El disparo resonó por el almacén. Evelyn gritó mientras Charles giraba por el impacto, la sangre brotando de su hombro, pero su impulso lo llevó hacia Marcus, enviándolos a ambos al suelo. El arma se deslizó por el concreto mojado. Agentes del FBI invadieron el espacio, asegurando a Morrison y Marcus. Alguien abrió las esposas de Evelyn. En el momento en que estuvo libre, corrió hacia Charles, su entrenamiento médico tomando el control. «Presionen la herida», ordenó, presionando sus manos contra el hombro de Charles. «La bala atravesó limpio, estarás bien». Su voz se quebró en la última palabra. Charles levantó el brazo bueno, tocando su rostro. «Recibí tu mensaje, el que me diste con la llave del coche, sobre confiar en ti para ayudar. Debí haber confiado en ti desde el principio». «Hablas demasiado», lo regañó, pero las lágrimas se mezclaban con la lluvia en sus mejillas. «Ellen te habría amado», continuó él, sonriendo a pesar del dolor. «Siempre decía que necesitaba a alguien que me recordara lo que realmente importa.
Se acercaron agentes del FBI con paramédicos, pero Evelyn mantuvo sus manos presionadas en la herida de Charles, reacia a soltar. Después de todo, el huracán, la amnesia, la conspiración, la violencia, el simple hecho de sentir su corazón latiendo bajo sus dedos parecía un milagro. Mi valiente enfermera, susurró Charles, su acento ligeramente borroso por el shock. La tormenta me trajo hasta ti. Lo que pase después. Lo que pase después, dijo Evelyn con firmeza, es que te salvo la vida de nuevo, y esta vez no te escaparás. A su alrededor, la justicia se desplegaba. Marcus y Morrison fueron llevados esposados. Los agentes federales aseguraban la escena y la evidencia, pero en ese momento, en el suelo mojado del almacén, Charles y Evelyn solo se veían el uno al otro. El CEO rico y la humilde enfermera, unidos por un huracán y ahora ligados por algo más fuerte que cualquier tormenta. Un año después, Evelyn estaba en el jardín de una mansión victoriana restaurada en las afueras de Austin. Flores de primavera florecían donde antes había escombros del huracán, y el sonido de risas provenía del edificio detrás de ella. El Centro Médico Memorial Ellen Porter estaba celebrando su primer aniversario, y su éxito había superado todas las expectativas. Perdida en sus pensamientos, el acento culto de Charles la envolvió como un cálido abrazo. Su brazo rodeó su cintura y ella se apoyó en él, notando cómo ya no favorecía su hombro izquierdo donde había recibido el disparo. Solo estaba recordando, respondió ella. Difícil de creer que ha pasado un año desde el huracán. El juicio había dominado los titulares durante meses. Marcus, Morrison y sus cómplices habían sido condenados por múltiples cargos, desde espionaje corporativo hasta el asesinato de Ellen. Charles había testificado, su dignidad y determinación tranquilas ganándose al jurado y al público por igual. Pero fue lo que hizo después del juicio lo que realmente cimentó su legado. Había vendido Williams Technology Solutions a un competidor respetado, usando los ingresos para establecer el centro médico. Ahora, en lugar de vender vulnerabilidades de seguridad, la fundación proporcionaba atención médica de vanguardia a quienes no podían pagarla. Ellen estaría orgullosa, dijo Evelyn, tocando la pequeña placa que llevaba su nombre. No solo del centro, sino de ti. Los ojos de Charles se suavizaron. Habría amado ver a su pequeño príncipe finalmente crecer, aunque se habría atribuido todo el mérito por presentarnos, al ser asesinada y dejar pistas encriptadas, asegurándose de que yo estuviera en ese camino durante el huracán. Se dio la vuelta para enfrentar a Evelyn. Ella me había estado animando a tomar la ruta panorámica a casa, a parar y oler las rosas, como ella lo decía. Esa noche, con la tormenta acercándose y el peligro cerrándose, finalmente seguí su consejo. El camino me llevó hasta ti. Dentro del centro médico, Regina Chen estaba dando un discurso sobre periodismo investigativo y responsabilidad corporativa. La historia le había ganado un Pulitzer, pero había donado el dinero del premio al ala infantil del centro. A veces extraño ser solo una enfermera, admitió Evelyn. Gestionar las operaciones diarias del centro era gratificante pero exigente. La vida era más simple entonces. Nunca fuiste solo nada, dijo Charles, tocando el sencillo anillo de compromiso en su dedo, elegante pero no ostentoso, tal como ella lo quería. Salvaste mi vida, mi alma y luego ayudaste a salvar a miles más a través de este lugar. Caminaron por el jardín, pasando por el estanque de Koi y la zona de meditación diseñada para las familias de los pacientes. El centro combinaba lo mejor de ambos mundos, los recursos y el ingenio comercial de Charles con la experiencia médica y el toque compasivo de Evelyn. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó, refiriéndose a dejar el mundo corporativo. Charles rió suavemente. Cambié el poder por un propósito, la codicia por la gracia. Lo único que lamento es no haberte conocido antes. Apartó un mechón de cabello de su rostro.
aunque tal vez necesitábamos esa tormenta para unirnos. El huracán no fue exactamente sutil al respecto, ni lo fue Ellen. Mirando atrás, todas esas pistas sobre encontrar algo real, alguien que pudiera ver más allá de la riqueza y el estatus. Negó con la cabeza con cariño. Sabía que necesitaba ser salvo tanto como cualquier paciente. La celebración dentro estaba llegando a su fin. A través de las ventanas, podían ver al personal y a los pacientes mezclándose, compartiendo historias y esperanzas. El centro se había convertido en más que una instalación médica, era una comunidad, un lugar de sanación para cuerpos y espíritus por igual. «Tengo algo para ti», dijo Charles, sacando del bolsillo un pedazo de papel familiar, gastado y arrugado. Era el crucigrama de Ellen, el que lo había llevado al segundo dispositivo. Evelyn lo tomó con cuidado. «¿Por qué me lo muestras ahora?» «Mira las letras circuladas, las que no eran parte del código». Estudió el crucigrama, leyendo las letras resaltadas en secuencia. Sus ojos se abrieron cuando el mensaje emergió: «El amor cura todas las heridas». Ellen escribió eso específicamente en el crucigrama, explicó Charles. Su último mensaje no solo era sobre exponer la corrupción, sino sobre encontrar algo por lo que luchar. Tomó el rostro de Evelyn entre sus manos. «Ella me llevó a la evidencia, pero tú me mostraste qué hacer con ella». Evelyn lo besó allí en el jardín que habían construido de los restos de esa noche tormentosa. Habían enfrentado la pérdida, la traición, la violencia y la corrupción, pero habían emergido más fuertes, su amor templado por la adversidad y fortalecido por el propósito. Mientras el sol tejano se ponía detrás de ellos, pintando el cielo con colores que ningún huracán podría tocar, se abrazaron. El CEO rico y la enfermera dedicada, unidos por una tormenta, atados por la convicción y unidos en su misión de sanar a los demás. Algunos decían que su historia era como una novela romántica, el multimillonario y la heroína cotidiana encontrando el amor entre el peligro y la intriga, pero para Charles y Evelyn, era más simple que eso. Eran solo dos personas que habían descubierto que la mayor riqueza no estaba en cuentas bancarias o en el poder corporativo, sino en la capacidad de ayudar a otros y en el coraje de amar sin reservas. Después de todo, a veces las tormentas más feroces nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Si disfrutaste esta historia de amor, redención y el poder del propósito, por favor deja un me gusta y suscríbete al canal. No olvides activar la campana para no perderte nuestra próxima aventura. Y dime en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del viaje de Charles y Evelyn? ¿Fue su primer encuentro durante la tormenta, su lucha por la justicia o su dedicación a ayudar a otros? Comparte tus pensamientos abajo.